Una vez más nos estamos dando cita en esta oportunidad para poder así comenzar en esta presentación y así avanzar en la serie del cambio de los tiempos. Así que siéntanse cada uno de ustedes bienvenidos a el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel. Sé que hemos hablado acerca de la obra del cambio de los tiempos y en sí hemos hablado también acerca de cómo el cambio empezó a entrar en acción a partir de los eventos o sucesos que han tomado lugar a partir del siglo XIX, a finales del siglo XIX y del XX, con los diferentes eventos que han cambiado la historia del mundo como la conocemos. Así que vamos a empezar en esta presentación y lo que vamos a hacer en esta presentación en particular es simplemente hacer una breve aclaración, simple a modo de repaso, pero también para poder así acentuar algunas de las cosas que quizás no han quedado claras en la mente de ustedes. Así que vamos a comenzar aquí. Este es el cambio de los tiempos nuevamente y esto es simplemente una aclaración. Espero que sea breve, sin embargo no pretendo ponerle tiempo a lo que el Espíritu quiera enseñarnos, así es de que trataré de que sea breve. Así que este es el cambio de los tiempos y esta es una breve aclaración en nuestra presentación, en nuestra serie del cambio de los tiempos. Así que vamos a avanzar aquí. Habíamos hablado en sí en el primer estudio acerca de los principios de interpretación profética, donde habíamos hablado que uno de los principios era local literal antes de la cruz y después de la cruz se entendían el cumplimiento profético como mundial espiritual. Así que vamos a enseñar aquí algo. Vemos aquí la cruz que también, como lo dije, son algunas de las cosas que vimos al principio. Sin embargo, va a ser a modo de repaso para poder, como dije, establecer unas cosas, dejarlas en claro para que lo vean y lo mantengan en la mente a través del estudio que estamos dando. Así que vemos que dice la cruz y el velo. Y enseñamos que dice en Mateo 27 del 50 al 51, dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O en otras palabras, cuando se rasgó ese velo, que era los servicios del santuario, ya lo que era el cordero que era sacrificado, ya el cordero literal que se sacrificaba, que lo sacrificaban los sacerdotes, ya no era necesario, debido a que el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado, que quita el pecado del mundo, murió, y de ahí en adelante ya no era necesario porque el verdadero había llegado. Así que a partir de este evento es cuando comienza la dispensación de lo espiritual mundial. Ya no se iba a ver en una manera local, literal, allá en Palestina, con personas literales en aquel lado, sino que iba a haber una transición en los eventos. Así que vemos aquí en esta otra diapositiva acerca de que la cruz divide acerca de estos eventos o lo que estamos hablando en su interpretación o en su comprensión de su aplicación. Así que vemos aquí en la parte de abajo esa línea que se extiende, vemos en la mitad que se hace una cruz y vemos que dice antes de Cristo y después de Cristo. Y vemos que dice local, literal, allá en Palestina, con los judíos literales, en el templo literal, los sacrificios literales, todo lo que se hacía era literal antes de la cruz. Después de la cruz vemos que dice mundial espiritual. En otras palabras, ya el templo no es un templo literal, sino representa la iglesia de Dios. Los judíos ya son judíos espirituales y todos los cosas que eran literales antes ahora se vuelven espirituales simbólicas. Así que esto es lo que vemos y nos dice y para demostrarlo vemos aquí algunas de las diapositivas que también ya habíamos enseñado, que el reino que Jesús hablaba
el que se iba a establecer era el reino espiritual. Como nos dice en Lucas 17, del 20 al 21, donde dice, preguntando por los fariseos, o preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Nuevamente Lucas 17, del 20 al 21. Así que este reino, la naturaleza del reino que Cristo vino a establecer una vez que fue crucificado en adelante, que comenzó su iglesia, era un reino de naturaleza espiritual. No se estaba refiriendo a un reino literal como lo que era el Imperio Romano. Así que también vemos en la parte de abajo que ese reino espiritual se mantenía con comida espiritual también, como en Juan 6, como nos dice en Juan 6, 51 al 53. Y vean lo que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, nuevamente del 51 al 53. Así que este reino espiritual que él vino a establecer se mantiene con comida espiritual. No es un pan verdadero de trigo, sino es el pan de su carne, y el vino que se tiene que beber es la sangre. En otras palabras, se mantiene con su santa palabra, como los creyentes tenían que ser fortalecidos al comer de su carne y de su sangre. Así que vemos que claramente él se refiere a un reino espiritual, no a un reino literal como lo que estamos haciendo esto al explicarlo. Así que al avanzar aquí, vemos también otra de las pruebas con referente a esta o que estoy enseñando de esa transición de las cosas simbólicas que se ven en forma simbólica o espiritual después de la cruz. Y dice Israel espiritual, ya no es el Israel allá en Palestina. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, o el Israel literal, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, no los literales, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos capítulo 9, versículo del 6 al 8. Así que claramente Pablo nos habla también que a los que tenemos que ver ahora como israelitas o descendientes de Abraham son los espirituales, son los hijos de Dios los que obedecen su voluntad y no son los literales, los descendientes de carne y sangre como se piensa hoy en día. Y vemos que también en Gálatas capítulo 6 del versículo 15 al 16, nuevamente Pablo nos habla acerca de esto. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que aquí vemos que los que son israelitas son los que han nacido de Cristo, los que son una nueva creación en Cristo. En otras palabras, no necesito ser de carne, descendiente judío de carne y de sangre, sino necesito creer en Jesús, que es como llego a formar parte del Israel de Dios, del verdadero Israel que Él considera el que obedece sus mandamientos y el que confía en la obra de Cristo como su Salvador. Así que es el Israel espiritual el que estamos hablando aquí.
Al avanzar también vemos que hay un templo espiritual que se nos habla en las Escrituras. Y vemos que ese templo espiritual nos habla Pablo y lo podemos confirmar aquí en Efesios capítulo 2 del versículo 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que vemos que el templo que Pablo aquí nos habla es un templo espiritual, con piedras espirituales, y el fundamento mismo es el Señor Jesucristo como la piedra de ángulo. Así que ya no es el templo allá en Jerusalén, el templo de Salomón y el segundo templo, el de Herodes, ni tampoco el tercer templo que según se está hablando hoy en día, sino es un templo espiritual, que los fieles, los creyentes son las piedras que componen a ese templo, según nos enseña el apóstol Pablo. Pero también vemos que el apóstol Pedro confirma esto, y esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, y nos dice aquí el apóstol Pedro, acercados a él, piedra viva, a Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual o como templo espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, vean, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 5. Así que el apóstol Pedro simplemente confirma lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado, de que ese templo es un templo espiritual y el templo lo componen los fieles, que son las piedras vivas, y son para formar una casa espiritual o ese templo espiritual. No es el templo ya literal, sino es un templo espiritual. Así que esto queda confirmado. Y también vemos en esta otra diapositiva acerca de nuestras armas de guerra, son armas espirituales. Ya no tenemos que cargar el escudo ni la armadura literal, sino que son ahora armas y armadura espiritual. Y eso lo vemos también en Efesios capítulo 6, versículo 11 y del 13 al 17, donde Pablo nos confirma estas cosas nuevamente. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que es nuestro enemigo. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Esto es nuevamente en Efesios 6, versículo 1, versículo 11 y del 13 al 17. Así que vemos que la armadura, las armas son espirituales, claramente como lo vemos aquí, ya no son, como dije, una espada literal, un escudo literal, una armadura, un casco, ni nada por el estilo, sino que tenemos que ponernos la armadura de Dios, que es lo que nos enseña aquí, y son cosas espirituales, ya que nuestra guerra, nuestras batallas se tienen que librar espiritualmente para poder vencerlas. Así que esto lo vemos aquí claramente, por así decirlo, en blanco y negro.
vemos que esas armas espirituales se tienen que utilizar porque los enemigos son espirituales. Y vemos aquí en Efesios, en el mismo capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o contra sangre y carne. En otras palabras, no literal, no contra un hombre, contra otro hombre. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Así que vemos que la razón que necesitamos esas armas espirituales es porque tenemos enemigos espirituales y tenemos que combatir en el mismo terreno con las mismas armas. Así que vemos que hay enemigos espirituales. Así que ahora vemos la misma diapositiva, simplemente con algo adherido a ello, acerca de la regla para trazar el mensaje del tercer ángel y nuestro comprendimiento de los eventos finales. Y nos dice, es imposible comprender el mensaje del tercer ángel sin aplicar este principio del tipo y del antitipo. El Israel literal y su tierra literal, su ciudad literal y su templo literal en el Antiguo Testamento o antes de la cruz. Y la aplicación simbólica de estas cosas en el Nuevo Testamento. En otras palabras, su aplicación simbólica o espiritual una vez después de la cruz. A partir de la cruz, después de Cristo, el entendimiento profético para entender las cosas es su aplicación simbólica o espiritual, en otras palabras, y su aplicación mundial, como también lo dijimos. Así que eso fue algo de lo que presentamos en nuestra primera presentación. Simplemente aquí lo estoy haciendo a forma de repaso, de alguna manera algo rápida, para que se acuerden de eso y hagan sentido de lo que estamos haciendo a través de los estudios, al enseñar los eventos y cómo todo esto tiene una relación directa con lo que está sucediendo allá en Israel y con el Islam y todas las cosas que están pasando, tiene una relación directa con esto que estamos nosotros hablando. Así que ahora vemos también que presentamos esta otra regla de interpretación que se llama de oriente a occidente, lo cual también es muy importante. Vean aquí, vemos que dice de oriente a occidente. No sé si se acuerdan, pero mencioné en la primera presentación que el conflicto que comenzó en el cielo, después bajó a la tierra, se estuvo luchando en lo que es la tierra de Palestina, o lo que es la Canaán, o donde se encuentra ahora en lo que es el Israel, allá donde murió el Señor, donde fue crucificado el Señor Jesucristo, donde Él nació y fue crucificado. Es ahí donde se estaba librando la batalla antes de la cruz. Pero una vez que pasó ese evento de la cruz, vemos que el conflicto se mueve de oriente a occidente, no se queda estático allá en la misma tierra, sino que se va moviendo hacia el occidente, hacia el oeste, en otras palabras. Y dice, y para que vean esto, citamos Apocalipsis 12, versículo del 1 al 5, donde se nos habla de este conflicto. Y dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios
y para su trono. Así que lo que leímos aquí es el recuento de la controversia y vemos cómo esta mujer representa la iglesia de Dios, la iglesia pura, la iglesia fiel, y en esta iglesia iban a ser el Señor Jesucristo. Y vemos que Él nació y fue arrebatado para su trono, y eso fue atacado por el Imperio Romano, que lo quiso destruir en su nacimiento, y finalmente fue crucificado por el Imperio Romano, pero fue ascendido al cielo. En otras palabras, resucitó y ascendió al cielo. Y esto nos indica que esto que leemos aquí tuvo lugar allá en Palestina, allá en la tierra de Israel, allá donde ahorita se encuentra este conflicto que han estado teniendo por mucho tiempo. Así que esto es lo que vemos. Este conflicto está llevándose a cabo, lo que leemos, allá en esa parte del mundo. Pero también nos sigue diciendo en ese mismo capítulo de Apocalipsis, nuevamente de Oriente a Occidente, y nos dice en Apocalipsis 12 del 6 y el versículo 14, dice: y la mujer que representa a la iglesia huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, versículo del 6 al 14. Y esto sabemos que representa el tiempo cuando la iglesia fiel, cuando empezó a ser perseguida, huyó al desierto, y este desierto representa a Europa occidental, los lugares donde se fue a esconder por la persecución que estaba llevándose a cabo por la Iglesia Católica. Y esto lo sabemos con exactitud por los 1260 días que nos habla aquí, que sabemos que son los 1260 años de persecución papal, donde estuvo ella reinando sobre los reyes de la tierra. Así que vemos que la iglesia pasó de estar allá en el Medio Oriente hacia Europa, hacia el tiempo cuando se conoce hoy en día como las Edades Oscuras, debido a que la iglesia apóstata estaba reinando sobre los reyes de la tierra y estaba persiguiendo a la iglesia fiel, que es la que huyó al desierto para ser así protegida de Dios. Así que vemos que se movió del Medio Oriente hacia la Europa occidental. De ahí vemos que no tan solo se queda allí, sino que vemos ahora que hace a otra transición, que dice de Oriente a Occidente. Y vemos ahora aquí el mapa de los Estados Unidos. Y dice en Apocalipsis 12, 17, y dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de río, o una gran persecución, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra de Estados Unidos ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, versículo 17. Así que vemos que cuando nos habla aquí acerca de que la tierra ayudó a la mujer o a la iglesia fiel, después de la persecución de los 1260 años, ese es el tiempo cuando Estados Unidos surge en la profecía y se vuelve el territorio donde se iba a establecer esta iglesia pura. Y vemos que se movió de ahora de Europa occidental, se movió ahora hacia el nuevo continente o hacia el nuevo mundo, como se dice hoy en día. Así que el conflicto no se queda estático, sino que se va moviendo de lugar en lugar conforme va avanzando la controversia, conforme se va haciendo esto que estamos diciendo. Así que esto espero que les quede claro, que lo puedan tener claro en su mente, ya que sabemos que Estados Unidos surgió con el propósito o fue fundada por los padres de la nación
con el propósito de que fuera un, un oasis, por así decirlo, para los perseguidos que venían de Europa, perseguidos por su fe, por su religión, que estaban siendo perseguidos en Europa tanto por la iglesia y el Estado debido a su fe. Así que esto espero que haya quedado claro. Así que al pasar de esto, no vamos a entrar más en detalle con referente a las otras reglas de interpretación. Lo único que sí quería era dejar esto claramente en sus mentes para que podamos entender acerca del calendario falso profético del papado y ver cómo opera y ver en sí por qué es que lo estoy presentando. Así que vemos aquí que habíamos hablado de Juan Darby, quien es el que había, por así decirlo, mejorado el falso calendario que los jesuitas habían inventado a finales del siglo XIX, a mediados y a finales, por así decirlo, como ya lo habíamos hablado en una de las presentaciones. Y vemos que nos dice aquí el futurismo afinado, o fue afinado por este hombre, Juan Nelson Darby, durante el tiempo cuando surgió la iglesia adventista. A partir de ese tiempo es cuando este hombre es cuando empezó a hacer esta obra allá en Inglaterra, y de ahí hablamos de que él empezó a visitar a los Estados Unidos y a dar conferencias sobre el calendario falso profético del futurismo, y es donde mucho de lo que hoy en día los predicadores enseñan viene de este hombre, el cual ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Y dice aquí, Darby merece atención especial en esta presentación debido a lo que aportó a la dispensación del futurismo. Dice, nacido en Irlanda en 1800, Darby era un brillante estudiante de leyes en el colegio de Westminster en Trinity. Darby pronto rompió relaciones con la Iglesia de Inglaterra y adoptó el futurismo literalista con gran pasión. Una de las razones por las que Darby no podía discernir al papado como el anticristo de las profecías era por su desprecio total de la historia, como lo hablamos. Una vez declaró, dice, no quiero que la historia me diga que Nínive o que Babilonia están en ruinas o que Jerusalén cayó en manos de los gentiles. No admito en ninguna manera que la historia sea en algún sentido necesaria para entender las profecías. Esto está en esta cita la pueden ver en La Profecía y la Iglesia, la página 26. Así que al tirar por la borda el historicismo o la historia, no puede la persona entender quién realmente es el anticristo y ni su obra, ya que pues obviamente es a través del tiempo como uno puede ver la obra del anticristo. Y dice, a Darby se le acredita la idea de la separación entre el Israel literal allá en Palestina y la iglesia, o el Israel que hoy en día conoce hoy el mundo, que piensan que son los judíos. Pero dice, yo creo, dice él, que el propósito de Dios para Israel y su propósito para la iglesia son tan distintos y exclusivos al punto que no pueden cumplirse en la tierra al mismo tiempo. Y vean que es simplemente una creencia, no es bíblico, sino es un punto de vista que él tiene. Dice, especialmente durante los 7 años de tribulación, que es también parte de la enseñanza de los futuristas, dice, si esto es así, entonces la iglesia tiene que ser removida antes que Dios vuelva a tratar con Israel específicamente, como se define en la profecía de Daniel. Y vemos aquí, esta cita viene de desaparecido o desvanecido en el aire, páginas 179 y 180. Así que de aquí es de donde se deriva la enseñanza de que el pueblo, hay dos pueblos, el del Israel, literal, y el de la iglesia, y que Dios tiene que obrar diferente con cada uno, y que los judíos no tienen que creer en Cristo, sino que tienen que seguir viviendo y haciendo lo que hacían como antes en el Viejo Testamento, sus sacrificios, su templo,
sus diferentes enseñanzas, y la iglesia tiene que seguir el Nuevo Testamento y hacer lo que dice el Nuevo Testamento. En otras palabras, hacen esa separación que fue creada a partir de este tiempo, por medio de este hombre que se basó simplemente en una creencia o en algo que él se imaginó y no en algo bíblico realmente. Pero dice aquí, dice, el descubrimiento de la nueva teoría del rapto preparó el escenario para que Darby llevara el literalismo a nuevas alturas. Vean, dice, él razonó que si la Iglesia Universal era removida del planeta Tierra, y si Dios iba nuevamente a reanudar sus tratos exclusivos con el Israel literal, entonces varias conclusiones inevitables tenían que suceder. En primer lugar, el templo donde se siente el anticristo tiene que ser un templo literal. Vean, el literalismo futurismo en su máxima expresión. Dice, en primer lugar, el templo donde se siente el anticristo tiene que ser el templo literal de Jerusalén. Y el anticristo tiene que ser una persona literal. Los 1260 días del reinado del anticristo tienen que ser literales. Y los enemigos de Israel tienen que venir del norte literal, sur y este literal. Vean, todo es literal. Todo lo que hablamos en estas presentaciones anteriormente, ellos lo ven como literal debido al panorama falso profético que estamos hablando. Dice, este método literalístico obtenido de Rivera, Francisco Rivera, Bellarmino, Lacunza, Newman, Burke, Todd y otros, dice, ha llegado a ser la base de todo exponente contemporáneo en el protestantismo conservador. Así que todo lo ven literal en su aplicación. Vemos algo diametralmente diferente a como la Biblia nos enseña que tenemos que aplicar estas cosas. Pero vemos entonces Israel literal, o sea, acuérdense que cuando él habló sobre estas cosas a Juan Darby, no existía Israel literal, no existía una nación en Israel, ya que ellos estaban esparcidos por los diferentes países del mundo. Así que Israel literal, como ya vimos en Gálatas 6 y en Romanos 9, que ese Israel literal, en realidad, la Biblia nos enseña que es el Israel espiritual, como se tiene que entender, no el Israel literal. Otra cosa, templo literal. Vemos que eso del templo que hablan aquí, donde se iba a sentar el anticristo, viene de 2 de Tesalonicenses 2, versículo 4. Pero vemos que en Efesios 2, 19 al 22 nos habla del templo, el templo espiritual, que son piedras vivas, los creyentes, los fieles que creen y aceptan a Jesucristo y son fundamentados sobre esa piedra del ángulo, quien es Jesús. Así que vemos que ese templo literal que se ve aquí es el que ellos se refieren. Sin embargo, vemos que el templo que se refiere a la Biblia, donde se iba a sentar el anticristo, es en la iglesia, es en los creyentes, en el pueblo de Dios. Ahora también vemos que un anticristo, una persona literal, un individuo, vemos que a estas personas lo agarran de Daniel 7 como el cuerno pequeño, 2 de Tesalonicenses 2, donde se habla del hombre de pecado que se sienta sobre el templo de Dios. Usualmente estas gentes lo ven como un hombre literal que se va a sentar allá en el templo en Jerusalén. Y también en Apocalipsis 13, que es la bestia, ese nombre de la bestia se lo adjudican a una persona literal, a un anticristo o un individuo. Así que vemos que claramente eso del anticristo y todo lo que estamos hablando, como lo hemos enseñado, se refiere a un sistema que estableció Satanás para engañar al mundo entero y no a un individuo como estas personas hoy en día enseñan. Pero más adelante también vemos que en esta otra diapositiva,
¿1200 días literales? Vemos que eso lo agarran de Daniel 7, Daniel, Apocalipsis 12 y 11 y en otras diferentes escrituras, pero enseñamos también en una de las presentaciones que estos días se aplican espiritualmente, en otras palabras, es día por año. No son 1260 días literales, sino representan 1260 años, donde el tiempo, que fue el tiempo cuando la Iglesia Católica reinó sobre los países de Europa, por 1260 años, del 538 a 1798, como se muestra a través de la historia claramente. Vemos también que nos habla de un norte literal, acerca de los enemigos que nos habló aquí Juan Darby. Vemos que el norte literal, y eso del enemigos del norte, habla de Daniel 11, 40 al 45, realmente Daniel 11 en sí en general, pero más específicamente Daniel 11 del 40 al 45, cuando nos habla del rey del norte que ataca al pueblo de Dios. A ellos lo tienen que aplicar de una manera literal y se lo aplican a Rusia como el rey del norte, ya que está al norte de la tierra prometida. O el que tiene que atacar y destruir a Jerusalén lo ven como si fuera Rusia. Pero ¿será eso cierto? También vemos que los enemigos del este, literal, en otras palabras, China es a quien ven como los reyes del este, que nos habla en Apocalipsis 16, versículo 12, cuando dice que se secó el Éufrates para que los reyes del oriente o del este llegaran para destruir. Ellos lo toman que es China y sus grandes ejércitos de cientos de millones de personas, según lo que enseñan hoy en día los expositores del protestantismo apóstata. Vemos también que se habla del rey del sur, literal. También en Daniel 11 que se habla de ese rey del sur. Y vemos que el rey del sur, los protestantes que explican las profecías dicen que son los árabes y toda su descendencia y todos los países que rodean a Jerusalén, que están alrededor y al sur de lo que es la tierra de Palestina. Así que dice, sur literal. ¿Será todo esto literal como lo hemos venido enseñando? Obviamente que no. Claramente la escritura nos enseña completamente lo opuesto de lo que estos hombres enseñan hoy en día. Así que vemos aquí, vemos este mapa donde algunos de los expositores protestantes o evangélicos enseñan, donde ven aquí en este mapa, ven al rey del norte como a Rusia, ven a los reyes del oriente en la parte de abajo, que son países de árabes, y el rey del sur también, ven a los reyes del oriente, que es China, por el color verde, y a los reyes del sur, como los países del sur, que son países árabes. Así que vemos que esto es lo que están haciendo, pero vemos aquí qué es lo que nos dice. El calendario futurista literalista. Y vean, dice, en este falso calendario profético vemos varias inconsistencias, tales como el conflicto nunca se mueve de lugar. En otras palabras, permanece en el oriente, en Palestina y sus alrededores. Y también sus personajes se mantienen como entidades literales. O sea, todos los eventos finales que nos habla la Biblia de acuerdo a este falso panorama son todos literales, como el Israel literal, judíos literales, templo literal, rey del norte literal, rey del sur literal, reyes del oriente literales, días literales, un individuo anticristo literal, entre otras cosas. Todo esto está en contraposición a como la Biblia nos dice que tenemos que aplicar estos símbolos. Dice, nos sigue diciendo, es importante notar, vean, hermanos, que si los eventos de la historia de nuestros días no estuvieran cumpliendo algunos de los eventos de acuerdo a este falso panorama profético, entonces no tendría el poder de engañar en lo absoluto, así que tenía que haber un plan para cumplir este falso calendario,
para que de esa manera el engaño fuera total, fuera real en la mente de muchos. Y eso es lo que Alberto Pike nos habla a través de lo que hemos leído en algunas de las presentaciones. Y eso es lo que nosotros como ministerio estamos exponiendo por medio de nuestras presentaciones. Vean, en otras palabras, el diablo está tratando de hacer que sus falsas interpretaciones se cumplan y por eso ha dirigido a sus agentes los jesuitas para cumplir este propósito, y los acontecimientos del siglo XX y los del presente tienen que verse a la luz de este hecho. O sea, lo que ha pasado tiene que ver con el cumplimiento del cambio de los tiempos que estamos hablando. Y vean, ya casi para resumir, para terminar, dice, en resumen, recordemos que para que el falso escenario profético de los jesuitas funcionara, necesitaba crear a un rey del norte literal y también controlarlo a este rey del norte, que es Rusia, como ellos lo enseñan. De la misma manera, tenían que crear el Estado de Israel, ya que en ese tiempo no existía. Por eso tuvieron que crear la nación de Israel, porque era necesario que existiera para poder verificar este falso calendario literal. Dice, ya que necesitaban un Israel literal y también necesitaban controlarlo. Dice, con la Primera Guerra Mundial, el primer paso en el falso calendario profético se puso en marcha. Las siguientes guerras solo terminarían por poner las últimas piezas del rompecabezas de este falso calendario. Durante esta primera guerra, los jesuitas tomaron control de Rusia por medio de la revolución bolchevique y también hicieron que Inglaterra quitara la tierra de Palestina de los turcos para después hacer la proclamación de Balfour, la cual haría de Palestina el hogar nacional judío del judío errante. Dice, una cita que leímos nos dice que el Papa y sus agentes jesuitas son los instigadores de todas las guerras. Pero estas presentaciones nos están mostrando el motivo específico detrás de ellas. Así que esto es realmente lo que estamos enseñando al hablar de la Reserva Federal, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y aún de los eventos que están pasando. Simplemente estamos enseñando cómo este calendario falso tenía que cumplirse de alguna manera, o tenían que haber los eventos para que se diera esto, para que ese falso calendario de alguna manera pudiera verificarse y los predicadores del falso profeta pudieran de alguna manera tener algo con qué confirmarlo. Así que esto es lo que estamos enseñando a través de nuestras presentaciones. Esto, como dije, es simplemente a manera de aclaración. Queremos simplemente ponerlo de manifiesto lo más claro, lo más simple posible, para que vean en sí que lo que decimos no es simplemente conjeturas, sino que realmente es tal cual lo estamos enseñando. Así que esto ha sido el cambio de los tiempos y hemos hecho, por así decirlo, esta breve aclaración con referente a estas cosas que hemos enseñado. Esperamos y deseamos que a través de esta presentación los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con la gloria del cuarto ángel, la cual ahora está iluminando la tierra con su gloria, con las verdades que se ven representadas en las gráficas de 1843 y 1850. Deseamos sinceramente que el Señor bendiga su entendimiento y su caminar con Él a través de estos días y a través de la obra que se está haciendo en estos últimos tiempos. Les deseamos grandes bendiciones de parte del Señor.